Gloria a Dios. Buenas tardes, Dios les bendiga. Amén. Amén, amén. Primeramente, dándole gracias a Dios por ver el progreso que ha tenido esta iglesia. Qué bueno que Aleluya, amén. se han esmerado por tener en darle una casa al Señor lo mejor que se pueda. Lo visitamos, no sé qué tiempo tiene que lo visitamos, como 2 o 3 meses. Cuando todo no estaba, hoy se ve mucho mejor. Felicidades, hermanos. Amén. Qué bueno por esmerarse, por tener una casa de Dios digna para Él, ¿no? Porque es su casa. Amén. Y vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Gálatas. Libro de Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23. ¿Ya lo tenemos? Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Amén, gloria a Dios. Amén. Amén. Vamos a leer, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Otra vez, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, amado Señor, porque tú nos permites nuevamente estar en tu santa casa, Padre, para darte las gracias, Señor, por la semana que nos has permitido llevar, Señor, el trabajo, las bendiciones, Señor, lo que nos has dado, lo que no nos has dado también, Señor, porque tú sabes por qué lo haces, Señor. Gracias, amado Dios, por la bendición de los pequeños, de los jóvenes, de los adultos, Señor. Gracias, amado Señor. Gracias por el trabajo. Gracias por todo lo que tú permites, Señor. Nos permitirás, nos has permitido, Señor. En el nombre de Jesús, hoy venimos a darte este culto, Señor, que es un culto no para nosotros, sino como el nombre al que se le ha puesto dice que es un culto de acción de gracias, Señor. Y qué bueno que hay agradecimiento en este lugar, Padre, hablando de tus maravillas, Señor, como dice ese canto y como dice en tu palabra, que si se pudieran escribir los milagros y las maravillas que tú has hecho, Señor, para con nosotros, dice ciertamente tu palabra, no habría lugar donde se pudiera almacenar esos libros, Señor, de los cuales, oh Dios, tú has derramado sobre nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, y en estos momentos, amado Señor, hemos de meditar en tu palabra, Señor. Hemos de sentarnos a tu mesa a disfrutar del alimento que tú nos vienes a dar, Señor, rogando tu misericordia y dándote las gracias, Padre, esperando, amado Dios, que las alabanzas entonadas a ti hayan sido de tu agrado, Padre, por Cristo Jesús. Mi vida en tus manos para que la uses, por Cristo Jesús. Amén. ¿Puede tomar su lugar? Gracias, Señor. Bueno, hemos leído, quizás la mayoría, quizás no todos, hemos leído alguna vez esta parte de la Escritura, ¿verdad? Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces vamos a ver, no sé si todos estuvieron la vez pasada que me permitió Dios compartir aquí abajo en la iglesia de Monsanto. Les comentaba yo
que soy, Dios me ha permitido, no que sea, Dios me ha permitido ser maestro. Si alguien tiene conocimientos de los ministerios, se los comento no porque vengo a decirles yo soy más que ustedes, sino para que entiendan la forma de predicar en la que lo hago, ¿sí? Porque como maestro soy muy preguntón, ¿sí? Me gusta interactuar un poquito con los hermanos para saber, ¿sí? Para conocer, para entender y para, sobre todo, para que usted empiece a meditar, ¿sí? Para que usted empiece a pensar de la forma que Dios quiere que usted piense, ¿sí? No es venirles a poner en evidencia porque les diga yo está bien su contestación o no, sino algo que he visto en mi vida, en el ministerio que Dios me ha permitido es crear una conciencia, ¿sí? Hacerlos conscientes. Esa es mi parte en el ministerio del Señor. Entonces, por lo tanto, vamos a empezar, ya aclarado este punto para que no lo sorprenda. Vamos a ver, de los dos versículos que hablan del ministerio, que hablan del fruto del Espíritu, ¿cuántos son los frutos del Espíritu? Según lo que acabamos de leer, estos dos versículos. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, templanza. Contra tales cosas, entonces, ¿cuántos son los frutos del Espíritu? ¿Cuántos? 9. ¿Seguros? A ver, vuélvalos a leer. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y... Entonces, ¿cuántos son los frutos del Espíritu? 9, ¿seguro? 10 o 5, 4. A ver, por tercera ocasión, vuelva a leer esta parte del Escritura. ¿Cómo dice? Entonces, ¿cuántos son, hermanos? 9. Son 9. No son 9. Amor son 10. No. 22. Pero serían 8 si quitas el amor. 7. No. El fruto del Espíritu es 1. ¿Cómo dice? Vuélvalo a leer, dice, más el fruto. No dice más los frutos. ¿Sí? Más el fruto. Es un fruto con 9 características. Ahí sí. ¿Hay algún fruto que ustedes recuerden que tenga 9 elementos? La mandarina, la naranja, ¿sí? Vienen gajos, aunque son separados, pero equivalen. No son las mandarinas, ¿verdad? Es la mandarina o es la naranja. Es un fruto que puede tener, no sé, 9, 10, 11, 12 gajos, ¿sí? Pero no por eso quiere decir que está compuesto por 12, no, es uno solo. De la misma manera, y ustedes lo pueden constatar en el trayecto, más que nada esto lo habla en el Nuevo Testamento. Ahorita vamos a ver alguna parte que nos habla un poquito. Después de la parte que vamos a tratar, ahí habla bien claro. Y algo que no puede faltar, algo que quiero que quede bien claro, es que ninguna característica, hermanos, ninguna característica, ¿sí?, actúa de manera autónoma. Y así lo ha demostrado el Señor Jesucristo, ¿sí? Porque Dios es que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios, y todo actúa de una forma. Dice el Señor Jesús, porque el Padre y yo no son 3 dioses, es uno en Trinidad.
¿sí? De la misma manera, el fruto del Espíritu actúa de esta manera. Hay hermanos que pueden decir, no, es que poniéndolo en un terreno más, valga la redundancia, más terrenal. Algún hermano, no, es que a mí esto no se me da, a mí la oración no se me da, nada más se me da la alabanza, ¿no? Yo nomás le canto así, es que la oración no. Y otro puede decir, no, es que yo, el canto, ¿no? Pero el ayuno, no. El ayuno no, a mí no se me da. La lectura de la palabra de la misma manera. Todo, hermanos, va a funcionar. Ninguna de estas partes, ni el ayuno, ni el canto, ni la lectura de la palabra, ni el amor, ninguna puede actuar autónomamente. Va a actuar en unidad. Y nosotros tenemos un claro ejemplo en nosotros. ¿En qué parte? En que nosotros crecemos parejos, ¿verdad? No crecemos primero, o sea, no se nos desarrolla primero un brazo y luego el otro lo tenemos así, ¿no? O una pierna. Hay personas que así les acontece, pero no es algo que ocurra en todos, ¿o sí? O tenemos una oreja más chica que la otra, o un ojo alcanza a ver más que el otro, ¿verdad? O los cabellos, ¿no? No crecen unos más chiquitos acá y un mechón por acá largo, ¿sí? Sino es en unidad. El crecimiento en la vida cristiana, hermanos, tiene que ser de una forma homogénea. Todo tiene que fluir de la misma manera. No puedo decir que yo tengo amor y no tengo fe. No puedo decir que yo tengo paciencia y no tengo templanza, ¿sí? Porque en un fruto, el fruto, si nos vamos a esta enseñanza, un fruto no crece más de un lado que del otro, ¿verdad? Por lo regular, la mayoría de los frutos tienen un crecimiento igual. Hay en algunas ocasiones que, si nos vamos como el fruto que poníamos, hay veces que sí, ¿no? Llegamos a ver en algunas mandarinas, en algunas naranjas, unos gajitos que son más chicos que otros. Esto quizás porque le faltaba tiempo, ¿sí? Estaba en desarrollo, pero no es algo que nos tiene que acontecer, ni es algo que acontezca regularmente, ¿sí? Sino que esto nosotros tenemos que procurar que sea así. Entonces, dentro de la forma en el que el Señor se dirige a su pueblo, como hoy lo estamos haciendo, sabemos que muchas veces se nos llama ¿cómo se nos llama dentro de la Escritura, hermanos? El pueblo de Dios, otra manera, hijos. ¿De qué otra manera? Rebaño. Entonces, somos que ovejas, ¿no? ¿Cómo, hermana? ¿Alguien más? Pueblo, ya lo dijeron. ¿De qué otra manera? Iglesia. Ejército. ¿Sí? ¿Cómo más se nos llama? Salvos. Isaías 61. Plantío de Jehová. Hay, hermanos, son etapas que se viven dentro de una vida cristiana, ¿sí? Porque no, la persona que hoy se convierte, no al otro día es un 100% sabedor de la Escritura, ¿verdad? O en 15 días ya se conoce toda la Escritura, sino que hay un proceso, ¿no? Hay un proceso y sobre todo, como les mencionaba, hay un crecimiento. Según la Escritura, y si en este momento nos enfocamos un poquito a hablar de la forma en que el Señor ve a su iglesia, ¿sí? Los empieza a establecer, porque dice, mas el Dios de toda gracia, ¿sí?
nos da 4 características que dice: mas el Dios de toda gracia os perfeccione, afirme, establezca y fortalezca. ¿Ustedes han visto que los árboles anden de aquí para allá? No, ¿verdad? Entonces nos establece en ciertos lugares. Si Él quiere nos mueve, si Él no quiere no nos mueve, ¿sí? Pero los árboles por lo regular crecen, ¿no? Ahí donde los siembran, ahí crecen. Entonces, según la Escritura, a ver, vamos a ver, ¿qué tiempo se le pide a un árbol para que empiece a dar fruto? ¿Eh? Depende de cómo lo cuiden. ¿Qué tiempo? 3 años. ¿Y los primeros 2 qué pasa? Pues hay que alimentarlo, ¿no? Hay que alimentarlo. Ajá. Entonces, ¿un árbol no da fruto el primer año? ¿No? ¿Seguro? Dependiendo qué árbol. Exactamente. Y esos frutos que dan durante sus primeros años, los árboles, dice el Señor que no se podían comer. El primero y el segundo que dieran esos árboles, sí, porque no sé si han visto esos árboles que están por aquí, así ya les salen limones o mandarinas, dice, esos no los vas a comer, sino hasta el tercer año. Entonces, esto es para que podamos entender y comprender. Y como decía el hermano, ¿no? En este momento de alabanza dice, nos mencionaba, decía que oremos los unos por los otros. Y una parte que como iglesia debemos de cumplir, no digo deben, sino debemos. Sí, como iglesia debemos de cumplir, sí, es soportándonos los unos a los otros, ¿sí? Y entender esta parte, hermanos, que como iglesia habrá personas que ya tienen una madurez y hay personas que no han alcanzado una madurez. Y en esta parte, si nos vamos a amar, también hay que soportarnos y hay que tener paciencia y hay que creer también en los hermanos, ¿sí? Y esta es la parte de los frutos del Espíritu que se tienen que ver. Entonces, vamos a entrar un poquito en materia. Esta parte de la Escritura, aunque usted no lo crea, el Señor me hizo entenderla para separarla en 10 lecciones, estos 2 versículos, ¿sí? O sea que no crea que porque es un pequeño fragmento se queda en una sola predicación. Esto se puede llevar a mucho más. Vamos a ir a San Juan 15:5, que es el que nos habla un poquito. Bueno, vamos a leer todo el versículo 5, perdón, el versículo 15, el capítulo 15, perdón. San Juan 15. ¿Ya lo tenemos? Vamos a dar lectura alternadamente y yo les digo dónde nos detenemos. Voy a leer el primero y ustedes el segundo y así, hasta donde les diga que se detengan, ahí nos detenemos. Vamos a leer y dice: yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. ¿Ustedes? Todo árbol que no lleva fruto, todo el que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto.
Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano que lleva fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, verdad. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que no permanece será echado fuera como pámpano y se separará y los echan en el fuego y arden. Y si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En eso es glorificado el Padre, en que lleva mucho fruto y se haga Hasta ahí. Entonces nos vamos a quedar hasta el versículo 8 y aquí vamos a concentrar casi la parte de la palabra, o sea que hoy no va a tener que estar buscando, no vamos a estar yendo. Si acaso haremos 2 menciones en el libro de Mateo, pero según se permita. Entonces ya leímos esta parte donde habla el Señor Jesucristo, ¿sí? Una lección terrenal para un aprendizaje terrenal. Entonces, ¿qué es lo primero que dice el Señor? Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Entonces da el ejemplo, ¿sí?, que Él predicó en ese tiempo que el Señor le permitió su labor sobre esta tierra. Él predicaba y Él hablaba que ¿quién lo había enviado? El Padre, ¿no? Entonces dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Entonces ese es el orden, ¿no? Si hemos escuchado en alguna ocasión cómo debe de ser dirigida, ¿sí?, nuestra oración, cómo debemos de hacerlo, está en el muy famoso y muy conocido Padre Nuestro. ¿Cómo debe de ser nuestra oración, hermano? Dirigida al Padre. Dirigida al Padre en el nombre de Jesús. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él es la vida. Entonces, vemos que el Señor Jesucristo primero respeta el orden. Yo soy la vid, sí, yo soy la vid, pero hay uno mayor que yo. Mi Padre es el labrador. Mi Padre es el que me hizo, mi Padre es el que me sembró, mi Padre es el que me constituyó. ¿Cómo? Como esa vid. Entonces vemos primeramente al Señor Jesucristo, que al paso del tiempo se le fue entregado todo, dice la Escritura, todo me es dado en la tierra, en los cielos y debajo de ella, le pertenece al Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo siempre reconoce y pone primeramente ¿a quién? Ese es el orden, hermanos, no hay ningún otro. ¿Sí? Amén, aleluya. Versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitaré, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiaré. ¿Para qué? Lleve más fruto, ¿sí? No es nada más porque se van a hacer las cosas porque sí. Entonces dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Sí? Entonces, aquí vemos algo nuevamente. ¿En quién se da el fruto? Sobre la vid. ¿Y quién es la vid? Hay algo muy sencillo, hermano, para que usted pueda entender y comprender la Escritura. No sé si ya se los he dicho, yo lo menciono mucho. No sé si ya se los he compartido. Hay algo que algún hermano compartió
Y dice, si usted no conoce la Escritura, si usted no conoce muchos versículos, no tiene un grande conocimiento, es usted nuevo. Hay algo muy sencillo por hacer en nuestra vida cristiana. Cuando titubeamos en hacer o no hacer algo, dice este hermano, pregúntate, ¿Jesús lo haría? ¿Sí? Nada más. ¿Jesús lo haría? Dice aquí, todo pámpano que en mí no lleva fruto. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. ¿Sí? Vamos a ir rápido a Mateo 11:12, que no estoy mal. A ver, vamos a Mateo 11:12, que es donde nos habla de las parábolas. Perdón, estoy mal, es 13. Capítulo 13, versículo 12. Amén. 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 Aleluya, amén. ¿Ya lo tenemos? Amén. Leemos desde el versículo 9, o leemos unidos para que sea un poquito más rápido. Dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondió, les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene le será dado y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Ahora, leyendo esta parte de la Escritura, ¿qué es lo que se tiene y qué es lo que no se tiene, pero aún le será quitado? Dice, porque cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, que es algo que nos refiere, ¿no? El que tiene fruto será limpiado, ¿para qué? Para que lleve más fruto. Entonces dice aquí, porque cualquiera que tiene le será dado y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Entonces, ¿cómo es esto? Dice, el que tiene le será dado más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Dice la Escritura, el que no tiene, aún lo que tiene, ¿estará mal el Señor? ¿Así dice o está mal mi Biblia? ¿Así dice, hermano? Entonces, ¿qué es lo que no se tiene, pero que lo tenemos todos? ¿Qué es? ¿Salvación? No. No. Ahí está, hermanos. Vuelve a ser como la primera parte de Gálatas 5:22. Ahí está. No. La libertad. No. Tampoco. El amor. No. Oídos. Oído. ¿Quién dijo oído? El oído, hermano. Porque dice, el que tenga oídos para oír, oiga. La recomendación es oír. El fruto no es algo que nosotros tengamos. ¿Usted tiene oídos? ¿Tienen oídos por ahí? ¿Alguien no tiene oídos? Entonces, tenemos oídos. La cuestión es que no los hemos desarrollado para escuchar la voz de Dios cuando Él nos habla. Por eso dice que el que no tiene, aún lo que tiene, sí los tenemos, pero no los tenemos desarrollados, ¿sí? ¿Para qué? Para entender y comprender cuándo es que Dios nos está oyendo.
cuando Dios nos está hablando. Tenemos 5 sentidos, hermanos. ¿Cuáles son? El gusto, la vista, el tacto, el olfato y el oído. Yo he conocido a un hermano que él dice que puede, en una reunión, cuando va al culto, él puede detectar cuando la presencia del Señor está llegando por un olor que le llega a su nariz. ¿Qué es esto? Sentidos espirituales. Los tenemos terrenales, pero necesitamos desarrollarlos como de la forma espiritual. ¿Okay? Porque ¿usted ha podido escuchar la voz de Dios? No, literalmente, o sea, hoy la oímos por su palabra, ¿no? Hay alguien que nos trae una palabra, pero ¿usted ha podido escuchar la voz de Dios? Yo la he podido escuchar, hermanos, y les digo que no pude estar en pie. Y fue apenas una fracción. Por eso le digo, usted ha podido escuchar la voz de Dios, pero eso solamente me ha pasado una vez. ¿Sí? Entonces, hay sentidos que se tienen que desarrollar. Hay personas que sí, aquel que tenga un ministerio profético es una persona que Dios le ha permitido desarrollar su oído, porque con un ministerio profético es alguien que puede escuchar la voz audible de Dios. Hay personas que han podido ver. ¿Sí? En la iglesia tenemos un hermano que pudo ver cuando el pastor estaba orando por las personas. Dice que cuando el pastor se inclinaba, el Señor Jesús se inclinaba tras el pastor para orar por esa persona. ¿Sí? Entonces, esto se los comento nada más para que entiendan y comprendan que sí hay personas, y hay personas que Dios se los permite. ¿Sí? ¿Para qué? Para la perfección de la iglesia. Ese es el común denominador. Bueno, entonces, ya viendo, ¿verdad?, que sí tenemos oídos, que aunque no los hemos utilizado, quizás algunos sí, otros no, ¿sí? Pero el tratar, el luchar, el buscar la presencia de Dios, esto nos va a hacer tener más. Por eso dice, porque el que tiene, le será dado, pero el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Entonces, busque, hermano, busquemos, ¿sí?, que poner atención, desarrollar ese oído, detectar cuando el Señor nos está hablando o nos quiere hablar. Porque muchas veces pensamos, ¿no?, que no, son mis pensamientos, son mis imaginaciones. Entonces, aprenda a desarrollar esta parte. ¿Por qué? Porque si usted aprende, como dice la Escritura, no que dice el hermano Carlos, no, lo dice la Escritura, el que tiene oído, el que tiene, le será dado más. Entonces, en el fruto será de la misma manera. Regresemos a nuestra lectura, San Juan 15. Entonces, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Para qué cree usted que es el fruto que el Espíritu Santo nos da? Para que Dios nos conozca. Sí, una parte. ¿Para qué más? Pero realmente un fruto sirve pues para alimentar, ¿no? Para que una persona pues tenga Coma. nutrientes, ¿no? Exactamente. Etcétera. Yo creo que también un fruto puede ayudar a la gente que no conoce, pues a lo mejor a también a ser bendición para ellos. Exactamente. Es para eso, hermano. Una es para que me identifiquen como hijo de Dios, ¿no? Porque como dicen, Por sus frutos lo conoceréis. los aleluyas, ¿no? Que él es cristiano. Entonces, el fruto, hermanos,
Primeramente es para qué, para demostrar, como dice el Señor, como se los pidió a algunos, y dice, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Pero sirve, como dice el hermano, para aquel que empieza a venir a la iglesia y vea, mira cómo es ese hermano, mira cómo es esa hermana, y entonces se alimente y quiere hacer como nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿cómo queremos ser? Cristo. Entonces, esta es la importancia de que usted y yo busquemos desarrollar el fruto. Pero el fruto, ¿en quién se va a dar? ¿En mi oración? ¿En mis plegarias? ¿En mi ayuno? ¿En mi lectura? ¿O en quién se va a dar? En Jesús. En Cristo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice el Señor Jesús, yo soy la vid, el que está en mí lleva mucho fruto. ¿Sí? Para esto es principalmente, y esto es algo que, hermanos, nosotros debemos de buscar. Al último vamos a ver para qué. Entonces, dice, ya vosotros estás limpio por la palabra que os he hablado. Entonces, hermano, no se canse de leer la palabra. ¿Por qué? Porque esa es la que me limpia. No se canse de venir a la iglesia, porque cuando se da la palabra, esa palabra me está limpiando. Dice el Señor Jesucristo, dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y si el Señor nos está limpiando, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener más. Están acá. Qué bueno. Entonces, ahora dice el 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Clarísimo, ¿no? Si estamos en el Señor Jesús, si buscamos al Señor Jesús, si oramos con Él, o sea, si tenemos un contacto, procuramos un contacto con el Señor, ya sea a través de que de la lectura, de la oración, ¿sí? De venir a la iglesia, del ayuno, tratando de estar en Él. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el Señor Jesucristo? Nos va a empezar a llenar de frutos. Y como dice la Escritura, ¿no? Un mal árbol no puede dar buenos frutos. Ni un buen fruto sale de un mal árbol. ¿Sí? Todo tiene que ser acorde a. Entonces, nosotros tenemos que procurar, hermanos, y no hay ningún otro camino, no hay ninguna otra forma, ¿sí? Más que estando en el Señor. No la hay, porque dice el Señor Jesucristo, dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Qué es un pámpano, hermano? Es la ramita. ¿Sí? Bueno, acá no hay algo que podamos, que casi todos tienen hojas, sí, pero bueno, todos conocemos el árbol, ¿no? Y del tronco salen las ramas, y ese es el pámpano. Aquí está hablando de una vid, ¿sí? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. O sea, la ramita, ¿dónde va a salir la uva? Ese es el pámpano. Entonces, ustedes separen la ramita del árbol y ¿qué le pasa? Así de simple y de sencillo. Si nosotros no mantenemos una comunión, una unidad con el Señor Jesucristo, simplemente no vamos a dar ese fruto, ni va a haber en nosotros fruto, ¿sí? Hay una parte en Santiago que dice,
y esto es de lo que hablamos, ningún fruto del Espíritu, ninguna característica del fruto del Espíritu puede actuar autónomamente, ¿sí? Lo habla el apóstol Santiago y dice: muéstrame tu fe sin tus obras, y te mostraré mi fe por mis obras. Porque la fe sin obras es muerte. ¿Cómo puedo yo demostrar o decir, si sale de mí, que soy un buen cristiano? Dice algo muy cierto, un dicho muy conocido, dice que las palabras me las lleva el viento. O sea, yo puedo decir, ¿no?, alguna referencia como la que nos hacen en la Santa Cena. ¿Sí? ¿Cuál es el texto que dice al último? Que si me examinase así a mí mismo, ¿qué dice? Ciertamente no sería, no, pues yo no he pecado contra el Señor, no me porto mal, amo a mi prójimo, hago esto, hago lo otro. Si me examino, si yo me pongo a verme a mí mismo, ¿sí? Pero si me ven los demás, no, que si la otra vez lo vi haciendo esto, le pedí esto, no me lo quiso hacer, le pedí un favor, ¿verdad? Entonces, el fruto, como decíamos, nos va a distinguir, y el fruto me lo va a dar el Señor Jesús si yo estoy en comunión en Él, estoy en comunión con Él. No es que vaya yo a la tienda y me da unos racimos de uvas y me los cuelgue, ¿no? No se puede hacer así, porque aún así, ¿qué le pasa a eso? Se va a secar, si es que no estoy en el Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué le hablaba y por qué le decía acerca de esta parte que no actúa? ¿Sí? Dice: muéstrame tu fe sin tus obras, y te mostraré mi fe por mis obras. Cuando nosotros nos pide el Señor, un nuevo mandamiento os doy, dice, que os améis los unos a los otros. ¿Lo hacemos? No me responda. Aquí sí no quiero que me responda. Eso sí, pregúnteselo usted. ¿En qué sentido? Cuando vamos por la calle, yo les he puesto muchas veces este ejemplo, y nos empujan, ¿qué hacemos? No me respondan. Cuando vamos en la calle y nos insultan, ¿qué hacemos? ¿Sí? Yo les he dicho a algunos, porque me preguntan que por qué no hago caso. Vamos a poner un ejemplo. Y esto es lo que Dios quiere, ¿no? Cuando dice: sed astutos como serpientes, pero mansos como palomas. Si a usted en la calle, porque yo he escuchado esa expresión, ¿no? Dice un compañero, dice: a mí cuando me buscan pleitos, dice, no, se las paso, dice, pero nada más que no me recuerden a mi mamá, dice, porque entonces sí, ya perdí la cabeza. Dice, nomás que no me recuerden a mamá. Yo les he preguntado a muchos, a ver, me llegan a recordar a mi mamá. Muchos se ofenden, ¿no? Se super ofenden. Yo hace tiempo que lo dejé de hacer, ¿no? Sí me ofendí, sinceramente. Pero yo les pregunto algo. ¿Qué le hicieron a su mamá? Nada. Le cortaron un brazo, le quitaron una pierna, la dejaron tuerta. Ahí sí son motivos para enojarse. Pero cuando nos recuerdan a la mamá, ¿qué le hicieron? La raparon, la pintarrajearon para que se vea mal. ¿Le hicieron algo? No hay motivo para exaltar.
Cuando alguien me insulta, bueno, vamos a ver primeramente si en realidad lo que dices es verdad, ¿no? Cuando nos llaman que somos tontos o que somos X cosa, ¿no? Para no entrar en detalles, para no estar mencionando las palabras, ¿en realidad lo soy? No, no es así. Porque no lo que me diga él quiere decir y va a ser una ley en mi vida. Por lo tanto, cuando el Señor Jesucristo nos pide paciencia, nos pide templanza, es donde los frutos del Espíritu que Él nos empieza a dar, tenemos que aplicarlos. Y es donde nos van a hermosear, ¿sí? Porque yo no sé usted, yo espero que así sea, ¿sí? Que en su trabajo, en la escuela, en la colonia, ¿sí? Donde usted habite, usted se distinga de los demás. A mí me lo han dicho en algunas ocasiones, es que tú no eres como los demás. Amén, gloria a Dios. ¿Sí? Porque no soy como los demás por Él, no por mí. Porque los frutos del Espíritu me los ha dado Él, me los ha dado Él y son por Él. Amén, gloria a Dios. Versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entendamos muy bien, hermanos, esta palabra, y está en la Escritura. Yo solamente vengo a comentársela. Usted sabrá, pero esta es la clave, ¿sí? ¿Qué dice? Hay una distinción acá, ¿verdad? Dice el Señor Jesús, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Algo más claro, ustedes viven por mí. Algo que debemos de tener bien entendido, ¿sí? En cuanto a nosotros empezamos a crecer, porque es algo natural, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en los adolescentes, en las niñas, en los jóvenes cuando empiezan a desarrollarse? Como empieza a haber atributos, empiezan a haber ciertas cosas que nos distinguen a unos de otros, hermosura. ¿Sí? Dice, como dice la Escritura, ¿no? Y no porque esté mal decirlo, como nos vamos a dirigir, como dice, ¿no? Cómo hablaba o cómo habla la Escritura de Esther. Dice que Esther tenía una hermosa figura y lo habla de una forma que no hay ningún morbo. Entonces, cuando nosotros empezamos a crecer, ¿qué es lo que pasa? De repente, ¿no? Yo no sé si a ustedes les ha pasado, a mí en alguna ocasión, en algún tiempo que me metí un poquito fuerte con el Señor, en algunas ocasiones empezaba yo a orar y la gente se empezaba a caer. Pero no porque yo quisiera tumbarlos, yo simplemente, Señor, bendícelo, ayuda, me uno a su petición y de repente, ¡pum! A mi hermano, el que dirigió la alabanza, la vez pasada lo han de conocer, una vez le puse la mano nada más, me dijo el hermano que en ese entonces estaba con nosotros, dice, ora por él, y yo que oro, que dice, Señor, bendícele, y cuando lo hago así, dice que se le debilitaron las piernas y va para atrás, se cayó. En ningún momento pedí o hago alucinación a estas partes. ¿Qué Dios tiene preparado por usted? Una hermana se lo preguntaba hace un momento. Solamente Dios lo sabe. ¿Quiere descubrirlo? ¿Sí? Descúbralo como es. ¿Ha mirado algún apóstol? ¿Ha mirado algún profeta? ¿Algún maestro? ¿Algún pastor? ¿Algún evangelista? Pregúnteles cuál ha sido la razón de su éxito y le van a contestar que es Dios. No es ni su preparación ni su conocimiento, sino que todo lo ha dado Dios.
todo es la permanencia en Él, porque separados de Él, nada podemos hacer. Y necesitamos poner un cuidado muy especial cuando el Señor nos empiece a hacer crecer. Porque esta hermosura y esta gloria, ¿sí? Como decía el hermano al principio, los cielos cuentan la gloria y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Qué quiere decir, hermano? ¿Usted sabe esto? A nosotros nos han compartido esta parte, se lo voy a compartir para que usted pueda dimensionar a la gloria que Dios lo puede llevar, porque no son simples palabras. ¿Conoce un poco de nuestra cultura? ¿Conoce el calendario maya? ¿Sí conocen el calendario maya? ¿Sí? Dicen que se forman a través de las monedas que utilizamos. Si usted va poniendo moneda tras moneda, así la de peso, luego encima la de 2, la de 5, la de 10, la de 20, ahí se va formando el calendario azteca. Y el calendario azteca es una de las cosas más exactas en la tierra. Han pronosticado desastres naturales, hay muchas cosas ahí. ¿Por qué? Porque en la antigüedad lo que habla esta parte dice: el cielo cuenta tu gloria y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Viéndolo un poquito más para allá, había personas en la antigüedad, habla David de esta parte, ¿sí? Que dice: había hombres entendidos en los tiempos. Y hay personas que usted pueden ver hacia el cielo y pueden decir: mañana va a llover, mañana va a temblar, mañana va a pasar esto, va a pasar otro, simplemente por la formación de las nubes. Yo aprendí algunas cosas. ¿Usted sabe qué es lo que pasa cuando en el cielo se forman unas nubes como de rayas? ¿No sabe? La tierra se prepara para huracanes. Cuando el cielo se raya así, ¿sí? Cuando las nubes se aborregan de cierta manera, ¿sabe qué es lo que pasa? No, va a temblar. Y esto lo aprendí de personas que han cultivado la tierra. Y así pasa, Así pasa. Por eso lo que leemos en el Salmo 119:1, los cielos cuentan tu gloria y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Hay personas con sabiduría, y lo vemos en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice que ¿qué esperaban? La señal de ¿qué? De esa estrella, ¿no? ¿Y quiénes eran esos? Eran magos, que no eran esos que aparecen el conejo y sacan la carta. No. Eran personas en su tiempo estudiados, hermanos. Eran personas, primeramente, que tenían la economía para conocer y tenían el dinero para estudiar, porque en aquel tiempo no a todos se les permitía o tenían el recurso. Esas personas eran personas que tenían mucha sabiduría. Lo vemos en el pasaje de José, ¿no? Dice que Faraón tenía y les preguntó: a ver, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con estos sueños? Quiero que me lo digan. Hasta que no vino alguien de parte de Dios, con la sabiduría de Dios, que se lo reveló. Pero aquellas personas sabían y conocían. ¿Por qué los magos esperaban esa estrella? ¿Cuál era el resultado de esa estrella, hermanos? ¿Y esos magos de dónde venían? Que determinaron una fecha muy importante que aparentemente, como dicen, entre comillas, vamos a celebrar a no más tardar un mes, casi 2 meses, ¿no? El nacimiento del Señor Jesús, el nacimiento del Mesías, el nacimiento de un nuevo rey. ¿A dónde lo vieron? En el cielo. ¿Por qué? Porque es lo que habla ese capítulo de Salmo 119:1. Los cielos cuentan la gloria y el firmamento anuncia
la obra de tus manos. ¿Sí? Entonces, ahí arriba Dios habla ¿a quién? A quien le dio ese entendimiento, a quien tiene ese conocimiento, porque si lo hay, hermanos. No son que la luna está en estos signos zodiacales, ¿no? Y que ahora te va a acontecer, busca un trabajo, emprende, porque te va a ir bien. No, hermanos. Hay cosas allá arriba, pero solamente a quien Dios se las ha dado o se las ha enseñado. ¿Sí? ¿Por qué cree que las dio? Hoy vaya usted a los pueblos y pregúnteles. No vamos muy lejos. En la casa de mi cuñada se les arruinaron algunas siembras. ¿Por qué? Porque las lluvias se retrasaron y entonces se echaron a perder. Pero si siguieran el conocimiento que está aquí, porque hay conocimiento a través de eso, hermanos. Hay un conocimiento, porque como dirían ahora, ¿no? Muchos están mencionando, es que ya volvimos al tiempo de Dios, ¿no? Ahora que atrasamos 1 hora el reloj. Sí, efectivamente, este es el tiempo de Dios. Y Dios ha marcado las fechas, dice, y aún será la cosecha y la siega, aún será la lluvia. Y todo está marcado aquí, que si se pusieran a saber, porque hoy se les pregunta, oye, ¿cómo sabes cuándo empezar a sembrar? Pues vamos a las noticias, si ya empezaron las lluvias. No, hay un conocimiento, hermanos, hay un conocimiento, hay ciertos, dice, unos arreboles, ¿no? Dice la Escritura. ¿Y qué dice de esos arreboles? Entonces sí, dice que cuando en el cielo se forman arreboles, ¿qué va a pasar? O hace calor, ¿no? Entonces está marcado, simplemente es meterse un poquito. Bueno, vamos a avanzar. Creo que ya me pasé de tiempo. Bueno, vamos a ir un poquito más rápido. El 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. ¿De qué está hablando, hermanos? Algo claro, ¿no? Si nosotros nos separamos de Dios, nos vamos a secar, como ya lo sabemos. ¿Y para qué vamos a servir? Para ser quemados. ¿A esto a qué se refiere? Muy posiblemente está hablando de la condenación eterna, ¿no? Del fuego eterno. En pocas palabras, irnos al infierno. Fácil y tan sencillo. Claro que esto no va a ser una determinación así, ¿no? Porque el Señor en otra parábola habla y dice que un hombre fue a visitar, ¿no? El labrador, como nos lo menciona aquí, dice, voy a desarraigar ya ese árbol y lo voy a echar en el fuego. Pero dice que uno que colaboraba le dijo, no, dice, aún permíteme que lo estercolie y que le remueva la tierra para ver si da fruto. Y si aún no es, entonces sí, haz lo que tienes que hacer. ¿Qué está hablando? Del Padre y del Señor Jesucristo. Que el Señor Jesucristo está ahí rogando por nosotros. Dale oportunidad. Ay, mira, deja que trate con Él. Deja que lo estercolie. Deja que le remueve la tierra. O sea, todavía tratando, ¿no? Porque dice, he venido 1 año y no me ha dado fruto. Y he venido otro y no me ha dado fruto. Y vengo al tercero y nada, y es el cuarto, ¿sí? Que si fuéramos nosotros al no sirve, ¿no? ¿Quién actúa así? Pero él no, fíjese, 4 años y todavía ruega al Señor Jesucristo por un quinto, un sexto, un séptimo. ¿Por qué? Porque es grande su misericordia, ¿no? ¿Cuántos años tiene usted? No responda. Como cristiano. 1, 2,
3, 4, 10, 20. Y tiene una fe tan grande para decirle al sicómoro: desarráigate y plántate allá en la Malinche. ¿Sí? O para sanar a alguien de gripe. O tiene la paciencia de soportar a los hermanos, ¿sí? Que se les habla y se les dice. O no solamente a los hermanos, a las personas, ¿no?, que nos molestan. O los cortamos de tajo. O tiene ese amor sufrido, ¿no? Como les decía, para que cuando lo insulte usted no lo regrese. Me hizo, me la paga. Me insulta, lo insulto. Me pega, le pego. Me pellizca, lo pellizco. ¿Sí o no? El 7. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quieras y os será hecho. Dice el Señor, y esta es una clave, hermanos. No recuerdo ahorita si está, creo que está en el libro de Isaías o está en el de Jeremías, no recuerdo bien. Pero dice el Señor Jesucristo: el día que dejes de señalar, el día que dejes de estar levantando el dedo, es que ese hermano así, este hermano así, mi vecino, mi patrón, mi jefe, mi amigo, es que es así, y estamos con el dedo, ¿no? Dice: el día que dejes hacer esto, entonces tú hablarás y yo oiré y te diré: heme aquí. ¿Por qué? Con el simplemente hecho de dejar de señalar. ¿Por qué? Porque un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. Imagínense esa gracia, hermano. Y no les digo que en mi vida al 100% lo he experimentado, pero lo he experimentado. El día que se deje usted de este tipo de cuestiones, de este tipo de cosas, el Señor le pondrá oído atento, y en vez de que nosotros como siervos, ¿sí?, debería de ser la actitud que debemos de tener para con Él. Como le dijeron, ¿no? Como le aconseja el sacerdote a Samuel. Y le dices: la próxima vez que llegues a oír la voz, ¿no? Porque le decía, le hablaban: Samuel, Samuel, y él corría con eso. Dime aquí, dime. Le dice el sacerdote: le vas a responder, porque él entendía que era Dios el que le hablaba, y le decía: heme aquí, tu siervo escucha. Ahora es todo lo contrario, hermano. Usted el día que empiece a amar, ¿sí?, porque ese es el primero y único mandamiento: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Dice: ese día, entonces yo te diré a ti: heme aquí. Versículo 8, y con esto terminamos. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Sí? En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Quiere usted ser un discípulo del Señor? Pero sobre todo, ¿quiere usted glorificar al Padre? Busque el fruto. Porque dice la palabra del Señor que el que pide, recibe; el que busca, halla; y el que toca, dice, porque si ustedes siendo malos dan buenas cosas, dice, ¿quién de vosotros padres, si su hijo les pidiera una piedra, un pez, le darán una piedra? Un pan, perdón, una piedra. Y si un pez, una serpiente, así haríamos. Mamá, tengo hambre, pues agarra una piedra, ¿no? ¿Sí?
mamá, tengo, pues bebe de esa agua de ahí, de la que está ahí. No, pero su lechita, ¿no? Su tecito calientito, ¿no? ¿Cómo procuran los papás a los hijos? Así lo procura el Señor a ustedes, hermano. Así como cada uno de los que han venido a testificar. Y gloria a Dios por eso, hermano. Porque eso sería la mejor predicación. Sería la mejor predicación. Ver la mano de Dios sobre nosotros. Que Dios me sanó esto. Que Dios me guardó de esto. Que no me pasó esto. Que aún sigo vivo para contarlo. Esa es la mejor predicación que puede haberse. Mejor que cualquier estudio teológico, mejor que cualquiera. Es la demostración, porque como dice su palabra, para gloria mía los crié, los formé y los hice. Para eso está formando Dios a esta iglesia, hermanos. Para gloria suya. Usted quiere glorificar el nombre de Dios, como dice aquí. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Quiere usted glorificar al Señor? Busque los frutos. Yo dejo el lugar para que se le dé culminación a este. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya.